Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con el tema de reacciones en cadena y a modo de un resumen rápido de lo que vimos la sesión pasada, allá vimos cómo se clasifican las reacciones en cadena en tres tipos: iniciación, propagación y terminación, y platicamos un poco del rol que cada una de las especies toma en cada una de estas etapas, y particularmente comenzamos a hablar sobre un mecanismo de reacción en donde pues también vale la pena mencionar que el sustento que nosotros ocupamos para analizar las reacciones en cadena es el método de la aproximación del estado estacionario, en donde la concentración de las especies intermediarias, su cambio en la concentración con respecto del tiempo es igual con cero. El cambio en la concentración es lo que es igual con cero. Digamos que lo que estuvimos mirando la clase pasada fue el ejemplo de un mecanismo de reacción propuesto para la descomposición térmica del acetaldehído, en donde nos dan 4 reacciones, las cuales clasificamos: la primera como iniciación, la 2 y la 3 como propagación y la 4 como terminación, haciendo énfasis en que en la iniciación es donde se forman las especies activas, en este caso radicales, principalmente aquí el metilo, que es la especie que participa a lo largo de todo el mecanismo y es la que da lugar a que exista la primera etapa de propagación, en donde se forma el metano como un producto deseado, y posteriormente se forma otro radical que permite que exista una segunda reacción de propagación donde se forma al monóxido de carbono, y finalmente hay una etapa en donde la formación de un producto no deseado, en este caso etano, evita que las reacciones de propagación continúen. Analizamos cuál es el rol que cada una de las especies toma lugar y acordamos que el acetaldehído es el reactante. Tenemos 2 productos deseados, como ya se mencionó. Tenemos 2 especies intermediarias que son los radicales que son activos en el mecanismo, el metilo y el acetilo. Y tenemos el producto deseado, que en este caso es el etano. Y bueno, clasificamos aquí a este otro radical que no participa en ninguna etapa como un producto que no es de interés, ¿no? Más allá que no sea deseado, no es de interés porque no participa en ninguna otra reacción. Ahora, particularmente en este mecanismo, nos solicitan que escribamos las ecuaciones de rapidez para la formación de ambos productos deseados, es decir, la rapidez de formación del monóxido de carbono y la del metano. Lo último que hicimos la sesión pasada fue escribir las ecuaciones de formación para estos 2 productos y, por ejemplo, para el metano, su rapidez de formación es igual al producto de la constante K2 por la concentración de metilo por la concentración del reactante, el acetaldehído, mientras que la rapidez de formación del monóxido de carbono es igual a la constante K3 por la concentración de un radical, que en este caso es el acetilo. Acordamos que en las ecuaciones de rapidez no pueden quedar expresadas las concentraciones de especies intermediarias. Sí pueden quedar expresadas en las ecuaciones de rapidez la concentración de reactantes, productos e incluso de un catalizador si fuera el caso, pero la concentración de especies intermediarias nunca debe de quedar. Es por ello que en la formación del metano no puede quedar esta especie, y en la formación del monóxido de carbono no puede quedar esta especie. Entonces, a través del método de aproximación del estado estacionario, hallaremos la manera de poner esta concentración en función de concentraciones que sí podemos medir experimentalmente. Y aquí cabe la pena mencionar que la concentración de productos puede quedar en la ecuación de rapidez al final, dado que la concentración de un producto sí la podemos medir en el laboratorio. Entonces, no es impedimento y no es problema que aparezca en una ecuación de rapidez la concentración del producto, porque nosotros la podemos medir mientras se va formando como función del tiempo, y lo mismo aplicaría para un catalizador. Nosotros sabemos cuál es la cantidad que se coloca en un experimento, entonces estas concentraciones son medibles experimentalmente en el laboratorio y por ello pueden quedar junto con las concentraciones de los reactantes. Ahora, una de las cosas importantes que vamos a analizar en esto es: nosotros vemos aquí en el mecanismo de reacción que se forma una mol de metano en la reacción 2 y se forma una mol de monóxido de carbono en la reacción 3. A partir de las expresiones de rapidez que nosotros hemos escrito, pues se nota que su estructura es diferente. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que su rapidez de formación será igual o será diferente?
¿Qué opinan ustedes? Yo opinaría que serían diferentes. ¿Por qué? Por la forma en la que se escriben sus ecuaciones de rapidez. O sea, es como intuición. Ok, sí, sí, no, se vale, se vale. Ajá. Y por ejemplo, el hecho que acabo de mencionar ahorita, que durante todo el mecanismo, digamos, en la reacción de propagación, se forma una mol de cada uno, ¿podría caber la posibilidad que fueran iguales? Así como están escritas las ecuaciones de rapidez, yo coincido con usted. Se ven diferentes, ¿no? Las expresiones cinéticas. Sí, Pero en el mecanismo vemos que se forman uno a uno. Entonces, de eso trata este problema, de que no tengamos como que solo guiarnos con la estequiometría que marca la reacción o el mecanismo, sino también guiarnos con la cinética, porque fíjense, el metano se forma a partir de la formación únicamente del metilo, porque el metilo luego reacciona de nuevo con bueno, reacciona con el reactante, que es el acetaldehído, y pues en un paso forma el metano. Y el radical que se forma cuando el metano se formó es el que da origen al segundo producto deseado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la formación del monóxido de carbono está como en un esquema consecutivo. Primero se forma el radical metilo, este reacciona con el acetaldehído, forma el radical y luego este radical se descompone y forma estas dos especies. Entonces, pues podría ser el caso que sean diferentes, como la intuición de su compañera ahorita lo está pensando, pero igual en uno de esos casos, pues igual. Entonces, no lo sabemos. El objetivo de esto es que al término del ejercicio podamos decir si las especies ambos productos deseados se forman con la misma rapidez o si alguno se forma con una rapidez mayor que el otro. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí. Ok. Bueno, entonces, bueno, aquí están escritas las ecuaciones de rapidez, aquí están en limpio. Bueno, y aquí está escrito lo que estábamos platicando, que la concentración de los radicales libres, por ser especies intermediarias, no van a poder quedar en la expresión final, ¿no? Y entonces de eso es lo que nosotros hemos estado platicando hasta este momento. Y bueno, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer en el método de aproximación del estado estacionario, el primero es escribir la ecuación de consumo o de formación que nos pidan. En este caso son dos de formación, ya hicimos el primer paso. El segundo paso sería escribir la formación de las especies intermediarias. En este caso tenemos dos especies intermediarias y por tanto vamos a escribir dos expresiones de formación. La primera ecuación de formación la vamos a hacer para el metilo y la segunda para el acetilo. Entonces, a ver, vamos hacia el mecanismo. Déjenme ponerlo. A ver, déjenme compartir acá. Ahí se ven. ¿Ok? ¿Sí ven también aquí el mecanismo de mi lado izquierdo? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a escribir la formación del metilo, que sería aquí con respecto del tiempo, y aquí hay que recordarnos que por cada vez que participa en una reacción, pues habrá un término asociado. ¿Cuántas veces aparece el metilo en el mecanismo? Aparece una, dos, Cuatro. Parece tres, cuatro. cuatro veces, ¿no? Ujú. Entonces, nuestra expresión de formación del metilo tiene que tener cuatro términos, forzosamente, ¿ok? Dado que yo estoy escribiendo aquí la formación, aquí hay que recordar eso, este es un término de formación. Entonces, los términos positivos del lado derecho indicarán que esta especie se está formando. Si es positivo, entonces estará formando. Si es negativo, querrá decir que esa especie se está consumiendo en la etapa que estamos analizando. Bueno, a ver, en la primera etapa que aparece aquí, el metilo se forma. Por tanto, debe ser un término positivo y la ley de rapidez que va a dictaminar el paso de esta reacción, considerando que es elemental, será K1 por la concentración del reactante, el acetaldehído. ¿Estamos de acuerdo con este término? Sí, Ok. Ahora, en el segundo paso se consume. Entonces tenemos que anteponer un signo negativo, porque se está consumiendo.
Ahora, ¿con qué rapidez se va a consumir? La ley de rapidez quedará como K2 por la concentración del radical por la concentración del reactante acetaldehído. Cada uno elevado a la 1 porque se consideran reacciones elementales. Entonces quedará K2 por la concentración de metilo por la concentración de acetaldehído. ¿Todos de acuerdo en esto? ¿Sí? Bueno. Ahora, en la tercera reacción se está formando. Por ello, vamos a anteponer un signo positivo, porque se está formando la especie de interés. Se está formando con una rapidez que va a quedar como K3 por la concentración de este otro radical. Entonces, va a quedar K3 por la concentración del segundo radical. Ahí está. Ahora, en la última, déjenme subirlo. En la última reacción, el metilo está fungiendo como reactante. Pero aquí la particularidad es que aparece 2 veces el metilo. ¿Lo ven? Entonces, yo podría escribir esta ecuación. Déjenme hacerme más para un lado. A ver, esperen. Bueno, entonces, retomando, el segundo término acordamos entonces que va a ser el producto menos K2 por la concentración de los reactantes, que va a ser el metilo y el acetaldehído. Ahora, para la tercera reacción, el metilo se forma, por eso vamos a anteponer un signo positivo. Posteriormente, pues la rapidez con la que se va a formar va a estar dictaminado por el producto de K3 por la concentración del acetilo, que aquí está marcado. Finalmente, en la reacción número 4 aparece el metilo 2 veces. Y este término en particular, bueno, lo voy a escribir acá al lado porque creo que de este deberíamos de platicar, que también esta reacción puede ser escrita de esta manera. Y considerando que son reacciones elementales, pues toma sentido. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que así podemos escribirla? Sí. ¿Sí? Aquí sería K4. Entonces, la formación del metilo en este caso no la puedo escribir solamente así. Tengo que normalizarla con respecto al coeficiente estequiométrico. ¿Están todos de acuerdo? ¿Tengo que ponerle un medio? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y la ley de rapidez quedaría K4 por la concentración del reactante, que es el propio metilo, y aquí tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque si es una reacción elemental, el orden y el coeficiente estequiométrico deben de coincidir. Ahora, ¿nosotros qué estamos escribiendo? Nosotros estamos escribiendo acá el cambio en la concentración del metilo con respecto del tiempo. Es decir, a mí me están pidiendo que solamente exprese esta cantidad. ¿Ok? Eso quiere decir que para yo expresarla y poder sustituir el término correspondiente para esta especie, pues yo tengo que pasar multiplicando el número 2 del lado derecho, de tal suerte que el término quedaría así. ¿Están de acuerdo? Que sería 2 veces la constante por la concentración del radical al cuadrado. Sí, ¿Sí profe. ¿Sí? ¿Sí lo podrían escribir ustedes? Sí, Callen profe. ahora. Ok. Conste que les pregunté. Bueno, va a quedar grabado. Ok, bueno, pero en esta etapa el radical metilo se está consumiendo. Entonces, para escribir este último término, además, pues tengo que anteponer un signo negativo y escribir el término que obtuvimos ahorita. 2 veces la constante K4 por la concentración de metilo al cuadrado. Ya tenemos los 4 términos que acordamos, una por cada participación en el mecanismo. Y finalmente, bien importante, igualar con 0, porque esto es la suposición principal del método de aproximación del estado estacionario. Ahora vamos a hacer lo mismo para el otro radical, para el acetilo. Entonces yo voy a escribir la formación del acetilo, que quedaría expresado en esta forma, y entonces pues tengo que ver cuántas veces aparece en el mecanismo. Esta especie aparece primero en la reacción 2 y luego en la reacción 3. Entonces solo aparece 2 veces y dado que es un término de formación también el que vamos a escribir, pues tenemos que seguir los mismos principios. Si se forma será positivo, si se consume será negativo.
¿no? Ahora, en la R2, pues en la reacción 2 se está formando. Eso quiere decir que se forma con la rapidez dictaminada por la constante de la reacción, que es la K2, por la concentración de los dos reactantes que tenemos, el metilo y el acetaldehído. Ahora, en la reacción número 3, esta especie se consume y se va a consumir con la rapidez dictaminada por la constante K3 por la concentración del propio radical. Dado que se está consumiendo, debo anteponer un signo negativo. ¿Están de acuerdo que en esta expresión solo debe de haber dos términos, uno positivo y uno negativo? ¿Eso es claro? Profe. Ok. Y finalmente, pues no olvidar que también hay que igualarlo con 0 porque es una especie intermediaria. Ahora, cuando ustedes ya escribieron las expresiones de formación y de consumo, bueno, todos los términos asociados a la formación y al consumo, podría ser que también en algún caso ustedes podrían escribir los consumos. O sea, es decir, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Tal vez voy a recapitular. Yo escribo las formaciones porque considero que es la forma más fácil en la que ustedes lo pueden entender, pero también podría ser el caso que escriban los consumos. Pero si escriben el consumo para una especie, tendrían que escribirlo también para la otra. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, tienen que hacer para ambos. No se vale que para uno escriban la formación y para otro el consumo, porque ahí sí estaríamos mezclando cosas. Entonces, creo que lo más fácil es escribir las formaciones porque creo que es lo que entendemos mejor. Pero si alguien de ustedes quisiera escribir consumos, no habría problema, resultaría en lo mismo. Pero tiene que ser para todas las especies que participan como especies intermediarias. ¿Sí estamos, fui claro en eso? Sí, profe. Ok. Bueno, fíjense, haciendo la inspección, el término que tiene acá 2 y acá 3, en ambas expresiones tienen los signos opuestos, aquí negativo y aquí positivo, aquí negativo. Entonces, una forma de poder obtener la concentración de algún intermediario, pues puede ser sumando las ecuaciones. Entonces, recomiendo que si ustedes notan esto, que tienen signos opuestos, los mismos términos en las diferentes expresiones de formación, pues las sumen. O también pueden restarlas si es conveniente, ¿no? En este caso yo voy a sumar y entonces me va a quedar que estos dos términos que están aquí en el centro se van a cancelar y entonces solo me va a quedar K1 por la concentración de acetaldehído y menos 2K4 por la concentración del metilo elevado al cuadrado, que es justamente la expresión que está escrita aquí. ¿Ok? De esta expresión, este es un reactante, este puede quedar, este es una especie intermediaria y la voy a despejar. ¿Ok? La despejo y entonces me queda esta expresión, la raíz, ahí reacomodé un poco algebraicamente y me queda la raíz de K1 entre 2 veces K4 por la concentración del acetaldehído elevado a la 1 medio. ¿Ok? Entonces, esta expresión pues me gusta porque está en términos de un reactante. ¿Sí están de acuerdo con la ecuación 5? Sí. Ok. Bueno, entonces voy a sustituir luego esta expresión del radical metilo, la voy a sustituir en la ecuación 4, que es la correspondiente al otro radical. Entonces, si yo sustituyo esta expresión aquí es donde la tengo que sustituir. Entonces voy a... Ay, me dejen ponerlo en azul. Voy a sustituir esta concentración aquí. Y el resultado de eso lo sustituyo y luego tengo que despejar a esta concentración, que es la concentración de la otra especie intermediaria. Entonces, sustituyo el radical metilo y despejo a la concentración del otro radical. ¿Ok? Ahora, si ustedes hacen eso, les pido que lo hagan un poco con calma en la casa, de sustituir y despejar. Cuando ustedes sustituyan los valores, pues se van a dar cuenta que ya este primer término que queda aquí va a quedar en función únicamente del acetaldehído. Entonces va a quedar esta concentración elevado a la 0.5 por esta concentración elevado a la 1 y entonces va a quedar una concentración elevada a la 1.5. ¿Ok? Eso de primera instancia y este término que está aquí, pues yo recomiendo pasarlo del lado derecho para que quede positivo y de ahí ya despejo este radical y la constante K3 pasa dividiendo. ¿Ok? De tal suerte que pues, va a quedar esto, que la concentración del radical va a quedar como K2 por la concentración, miren, aquí sí puse el paso, K2 por la concentración de metilo, por la concentración de acetaldehído entre K3 y sustituyendo la concentración del metilo, aquí está,
entonces nos va a quedar esta expresión. K2 por la concentración de acetaldehído entre K3 por, y esto que está aquí, pues es lo que estábamos platicando, que quedaría la raíz de K1 entre 2 veces la constante K4 por la concentración de acetaldehído a la punto 5, entonces aquí es donde está el término a la punto 5, y aquí está el término de la concentración elevado a la 1. Simplificando la expresión me quedaría que la concentración de este radical es es igual a K2 entre K3 por la raíz de K1 entre 2 veces la constante K4 multiplicado por la concentración del reactante a la 1.5. De nueva cuenta, esta expresión me gusta porque queda en función del reactante. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos ahí de acuerdo con lo que estamos escribiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora el siguiente paso, ¿cuál sería? Ir a nuestras ecuaciones de rapidez original y entonces sustituir las concentraciones de ambos radicales para así poder obtener las ecuaciones de rapidez de manera, digamos, ya solo en función de términos que sí puedo medir experimentalmente. Entonces, primero vamos a hacer la del monóxido de carbono, que es la más fácil. Entonces, en la monóxido de carbono sería K3 por la concentración de este radical que está aquí. Entonces, pues está fácil, porque va a quedar simplemente K3, bueno, aquí está K3 por la concentración del acetilo, y aquí quedaría K3 por, y esto que queda acá, pues es la concentración de ese radical según lo que está en mi pantalla del lado derecho superior. Esto es la concentración del acetilo. ¿Ok? Entonces, si multiplico por K3, pues K3 entre K3 se hace 1, se simplifica, y me queda que la formación del monóxido de carbono es igual a K2 por la raíz de K1 entre 2 veces la constante K4 por la concentración de acetaldehído a la 1.5. Esta expresión de rapidez puede quedar porque está únicamente en función del reactante. Ahora vamos a hacer la del metano. La del metano, particularmente hablando, pues quedó así escrita como K2 por la concentración del radical metilo, por la concentración de acetaldehído. Pues aquí vamos a sustituir la concentración de acetaldehído y la concentración de acetaldehído, de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos, perdón, la concentración del radical metilo, perdón. La concentración del radical metilo, de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos, es igual con esto. Es igual a este término, K1 entre la raíz de la constante, del producto de la constante K4 por 2 por la concentración del acetaldehído elevado a la 0.5. Entonces, pues voy a, digamos, a juntar las concentraciones de acetaldehído y entonces me va a quedar que la formación del metano queda como K2 por la raíz de K1 entre 2 veces la constante K4 por la concentración del reactante acetaldehído también elevado a la 1.5. De nueva cuenta, esta rapidez de formación también puede ya ser aceptada porque está únicamente en términos del reactante. Entonces, bueno, aquí yo podría escribir así, ¿no? Que es la rapidez de formación es igual a esto, y aquí la rapidez de formación del metano es igual con esto. Y entonces, pues lo que yo preguntaba al inicio. Con base en lo que nosotros obtuvimos, de acuerdo al mecanismo que se propuso, se establece que las rapideces de formación de ambos productos deseados, tanto del monóxido de carbono como del metano, de acuerdo al mecanismo que nos propusieron, son iguales. Es decir, se forman en la misma proporción y entonces dependen de las mismas constantes y de la misma forma de la K1, de la K2 y de la K4. De hecho, no dependen de la constante K3 y dependen de la concentración del reactante únicamente elevado a un orden parcial de 1.5. Entonces aquí, bueno, el orden parcial aquí es igual al orden global. Entonces, el orden total que tiene estas expresiones de rapidez para ambos productos es de 1.5. Entonces aquí la pregunta es, entonces siempre que yo vea en el mecanismo que se formen 1 a 1, ¿puedo asumir que se forman con la misma rapidez? La respuesta es no. Tiene que ver con respecto a cómo se relacionan las demás reacciones del mecanismo entre sí y nosotros no podemos decir esto de manera pues así directa, tenemos que hacer el análisis y ahora sí, ya con las ecuaciones de rapidez que se hayan obtenido, puedo hacer un veredicto si son iguales o si son diferentes. ¿Ok? Entonces, en este caso, a pesar que cuando nosotros escribimos las ecuaciones de rapidez iniciales parecían que eran diferentes,
perdón, después de hacer el análisis a través del método de aproximación del estado estacionario, resultó que la formación de ambos productos es igual. Ahora, desde el punto de vista de la tarea, hay un problema similar. De hecho, si ustedes lo notaron, en la tarea, el mecanismo es para la misma especie. Creo que sí, ¿no? A ver, podrían checar. ¿Es para el mismo componente? Sí, pero la reacción 4 cambia. Pero la reacción 4 cambia. De hecho, ahí entonces se forma otro producto no deseado y allí el quien participa en la reacción 4 no es el metilo, ¿verdad? No, es el otro radical. El acetilo, ¿no? Es el que participa. Entonces, en ese ejercicio también lo que se busca es saber si la rapidez de formación de monóxido de carbono y de metano son iguales o es diferente. Y uno podría pensar que, dado que la reacción que está cambiando es la 4, la 1, la 2 y la 3 permanecen iguales, la 4 no permanece igual, uno podría pensar que vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, no lo sé, muy probablemente no va a ser así. Entonces, no quiero que vayan con la idea de que tienen que obtener la ecuación de rapidez al igual que lo que obtuvimos aquí. Eso no es. Y de hecho, su compañero Héctor en la clase pasada me preguntó que si podía haber diferentes mecanismos. Pues en la tarea ahí está el otro mecanismo propuesto para la misma reacción, la descomposición térmica del acetaldehído, pero tiene una particularidad, tiene una reacción de terminación diferente. ¿Cómo pudieron haber planteado esa reacción de terminación? Bueno, a lo mejor en las condiciones de reacción que estaban llevando a cabo, en vez de formarse el etano, se forma este otro componente que también es denominado como no deseado porque el radical acetilo también es aquella especie que permite que la propagación del mecanismo exista. Entonces, si también este acetilo se consume y forma un producto que no participa en las reacciones de propagación, pues también a este producto se le denota como producto no deseado y evita que las reacciones de propagación continúen. Entonces, el interés de ese ejercicio es que ustedes noten si las ecuaciones de rapidez son iguales o son diferentes. Y eso es lo que quiero que me cuenten cuando entreguen la tarea el día jueves. ¿Queda claro lo que se espera al final, que ustedes comparen? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ¿queda alguna duda, algún comentario, algo que quieran que platiquemos, algo que tal vez no haya quedado claro? Entonces solo comparar si los dos productos que se forman es a la misma rapidez, ¿verdad? Del 3. Ajá, exactamente. Entonces tienen que hacer su desarrollo, ¿no? Particularmente, por ejemplo, para el metilo, ¿qué va a pasar con esta reacción, con esta expresión de formación? ¿Qué va a pasar en el caso de la tarea? No se encontraría el último término, ¿no? El de -2K4. Ajá, este no aparecería aquí, ¿verdad? Y digamos, para esta especie, para el acetilo, ¿qué Es pasaría? donde ahí sería el ese, ¿no? Ese término. Aparecería aquí un término para la reacción 4, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces pues ya con ese tip ustedes ya pueden avanzar. Ahora el objetivo es que encuentren las concentraciones de los radicales. Les sugiero que traten de sumar las ecuaciones, restarlas si fuese el caso, y de allí obtener las concentraciones y luego sustituir en las ecuaciones iniciales de rapidez y obtener su expresión final únicamente en función de reactantes, productos o si fuese un caso, digamos, especial, la concentración del catalizador podría estar presente. Y bueno, pero en este caso no hay catalizador, entonces no podría haber un catalizador, pero digamos en otro mecanismo, si hubiese un catalizador, pues deberíamos pensar que si aparece su concentración no es algo malo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Recibió el correo que le mandé del manual de química orgánica? Sí, sí le contesté, ¿no? Ah, no sé, creo que no, pero voy a revisar. Sí, sí le contesté, de hecho, el mismo día.
Bueno, pero en general lo que le contesté fue que me parece que el manual está bien en lo que platica, solo que no tiene, digamos que no dice explícitamente que la concentración de la especie intermediaria no se puede medir y que por eso lo ponen en términos de la concentración del reactante. Pero esto lo hacen porque en ese método de etapa determinante, acuérdese cómo sustituimos la expresión de una concentración de especie intermediaria. Hay que ir a la reacción anterior y como está en equilibrio, de ahí la despejamos y luego la sustituimos. Eso es lo que falta decir en el manual. Pero en el manual dicen que como la concentración es, como la relación es 1 a 1, considerarán que la concentración queda expresada como función de la del reactante. Eso es lo que dice el manual, ¿no? Sí, ok. Pero ya vio mi correo, ¿sí le llegó? O si no se lo puedo reenviar. Ya lo chequé. Sí, pero sí le contesté creo el mismo día o al día siguiente. No creo que me haya tardado más de un día. Vale, pues chéquelo y si tiene alguna duda, pues con gusto me puede volver a escribir. ¿Le parece bien? Sí, gracias. Bueno, ¿qué más? O aquí ya le paramos y nos vamos al quiz. Sí. Bueno, entonces voy a detener la grabación. ¿Cuáles son los Ok. lo que va a venir en el quiz? Es que lo había dicho la clase pasada, pero no me acuerdo. Etapa determinante y aproximación del estado estacionario. Y bueno, Ok. junto con la aproximación del estado estacionario viene reacciones en cadena, que es como un subtema, digamos, ¿no? Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, voy a parar la grabación. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.